En una tarde húmeda de octubre, mientras las calles de Oaxaca vibraban con los pasos de turistas y el murmullo de los mercados, un hombre mayor entró en una pequeña tienda de antigüedades ubicada en un callejón apenas visible entre muros envejecidos. El cartel, escrito a mano con tinta deslavada, apenas decía «Objetos del otro tiempo». El coleccionista, de nombre Tomás Aguirre, llevaba años tras piezas únicas, memorias atrapadas en papel, madera o metal, pero jamás imaginó que, entre libros polvorientos y relojes sin manecillas, encontraría una imagen que cambiaría su vida, y quizá algo más. La fotografía estaba dentro de una caja de puros, entre cartas amarillentas y botones oxidados. Era una imagen en blanco y negro, ligeramente desvanecida, pero aún clara. Mostraba a una familia acomodada frente a una gran mansión, rodeados de vegetación seca. Padre, madre, 2 hijos, todos sonriendo. Sin embargo, no fue la expresión de los rostros ni la elegancia de la vestimenta lo que heló la sangre de Tomás, sino la inscripción al reverso. Todos murieron al día siguiente. España, 1884. ¿Una broma de mal gusto? ¿Una historia trágica olvidada? ¿O algo más profundo? Antes de seguir con esta perturbadora historia, asegúrate de suscribirte al canal si quieres conocer más relatos oscuros y reales como este. Activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo misterio. Tomás, impulsado por la mezcla de curiosidad e incomodidad, preguntó al dueño de la tienda sobre el origen de la foto. El anciano, un hombre flaco con mirada vacía, solo encogió los hombros. Dijo que había llegado junto con un lote de libros viejos traídos desde Veracruz, sin etiquetas ni nombres, nada más. Pero Tomás no pudo soltarla. Algo en la mirada de la niña de la foto lo inquietaba. Esa sonrisa pequeña, contenida, parecía esconder una súplica. La llevó a casa convencido de que era una pieza única. Esa noche no pudo dormir. Soñó con pasillos largos, puertas que se abrían solas, un piano que sonaba desde lejos. La mansión de la foto parecía viva en su mente. Despertó empapado en sudor, con el sonido de una risa infantil aún vibrando en sus oídos. Pasaron los días y la imagen se convirtió en una obsesión. Consultó archivos digitales, buscó registros de familias españolas adineradas en el siglo XIX, contrató incluso a un genealogista. Finalmente, encontró una mención fugaz en un periódico antiguo mal escaneado de Madrid. Tragedia en la residencia Domínguez. Se reporta la muerte inexplicable de todos los miembros de la familia en una sola noche. No había más detalles, ninguna explicación oficial, ningún seguimiento posterior. El apellido Domínguez, común en la península, hacía difícil rastrear algo concreto. Pero el nombre, unido a la fecha exacta 1884, coincidía. Tomás se sumergió en foros de Internet, compartió la imagen en comunidades de historia y misterio, esperando una pista, alguna conexión. Fue entonces cuando un usuario anónimo le respondió con un mensaje escalofriante. Esa foto no debería existir. La familia Domínguez fue víctima de una maldición que no termina con la muerte. Si la has visto, ya es tarde, guárdala, no la compartas, no la mires por mucho tiempo, la sombra lo sigue aún hoy. Tomás cerró la laptop de golpe. Durante semanas evitó la foto, pero cada vez que intentaba deshacerse de ella, algo ocurría. Luces que parpadeaban, voces que apenas susurraban su nombre, espejos que se empañaban sin motivo. Una noche, en un último intento por entender, colocó la fotografía sobre la mesa, encendió una vela y comenzó a grabar una nota de voz para documentar lo vivido. Pero cuando revisó la grabación, su voz no estaba. Solo un largo susurro grave que repetía una frase: «El día siguiente aún no ha llegado». Desde entonces nadie ha visto a Tomás Aguirre. Un primo suyo reportó su desaparición semanas después, y las autoridades hallaron su casa intacta. Todo en orden, salvo por una cosa. La fotografía seguía sobre la mesa, pero ahora tenía una nueva inscripción al reverso. Uno más.
Así comienza la historia de la familia Domínguez. Una historia que se remonta a una España de fantasmas nobles, pactos oscuros y secretos enterrados bajo piedra y sangre. Una historia que no solo nos habla del pasado, sino de aquello que aún no hemos entendido del presente. Porque en 1884, en una hacienda olvidada cerca de Sevilla, hubo una familia que posó feliz frente a una cámara, sabiendo, o quizás no, que esa sonrisa sería la última que dejarían al mundo. Y lo que ocurrió después, lo descubrirás en la próxima parte. En el año de 1884, en las afueras de Sevilla, se alzaba una hacienda que todos en el pueblo conocían como el Mirador del Valle. Construida en piedra rojiza y rodeada de olivos, la propiedad pertenecía a una de las familias más influyentes de la región, los Domínguez. Don Eladio Domínguez, el patriarca, era un hombre que imponía respeto desde la distancia. De rostro anguloso, barba cuidada y voz grave, dirigía su hacienda con mano firme, igual que su hogar. Para muchos, representaba la imagen del éxito, heredero de fortuna, estratega implacable y fiel defensor de las viejas costumbres. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que bajo su fachada se ocultaba un carácter frío, meticuloso, obsesionado con el linaje y la permanencia del apellido Domínguez en lo más alto de la sociedad andaluza. Para él, la familia no era afecto, era legado. Una estructura que debía mantenerse sólida, sin grietas a cualquier precio. Su esposa, la marquesa Emilia de la Vega, provenía de una nobleza empobrecida del norte. De figura elegante y mirada nostálgica, había aprendido desde joven a callar más de lo que decía. Su matrimonio con Eladio fue un acuerdo entre apellidos, pero con el tiempo desarrolló una mezcla de respeto y resignación hacia su esposo. En el fondo de su alma, Emilia guardaba secretos, historias que nunca compartió con nadie, ni siquiera con sus hijos. Isidro, el hijo mayor, era una réplica endurecida de su padre. A los 23 años, ya participaba en los negocios familiares y se mostraba impaciente por heredar el control total. Altivo, dominante y calculador, Isidro no veía a las personas como seres humanos, sino como obstáculos o herramientas. Su ambición era ilimitada, y a diferencia de Eladio carecía del sentido de prudencia que la experiencia otorga. Pese a su inteligencia, su alma estaba vacía. Nunca mostró afecto real por su madre ni por su hermana menor, Inés, a quien veía como una carga sentimental que distraía a la familia de sus objetivos. Inés, por otro lado, era todo lo contrario. De solo 14 años, representaba la ternura olvidada dentro de los muros del Mirador del Valle. Su risa era suave, su andar delicado, su voz apenas un susurro cuando leía sus cuentos favoritos en el jardín trasero. Pero desde pequeña fue enfermiza, propensa a fiebres repentinas y debilidades inexplicables. Los médicos hablaban de delicadeza de espíritu o melancolía nerviosa, términos vagos para describir algo que nadie lograba entender del todo. Inés era muy unida a su madre. Pasaban horas bordando juntas, conversando en susurros, escribiendo cartas que jamás enviaban. Entre ellas existía un vínculo profundo, casi silencioso, que a menudo despertaba la incomodidad de Eladio, quien no comprendía esos gestos suaves, ni esa devoción invisible entre madre e hija. La dinámica en la casa era rígida. Las comidas eran formales, marcadas por el sonido de la vajilla y los discursos de Eladio sobre deber, nombre y futuro. Las risas estaban reservadas para momentos breves, casi clandestinos, cuando Inés escapaba a jugar con las criadas o Emilia cerraba la puerta de su alcoba para leer poesía. Los Domínguez no eran amados en el pueblo, pero sí respetados. Su fortuna generaba empleos y su influencia mantenía cierta estabilidad económica. No obstante, también se decía que en esa casa pasaban cosas raras. Algunos criados se marchaban sin dar explicaciones, otros evitaban subir al último piso de la mansión, donde antiguamente había una biblioteca cerrada con llave que nadie usaba. Los rumores eran muchos, que en los sótanos se escuchaban cánticos en lenguas extrañas,
que la familia había llegado al poder gracias a pactos antiguos sellados con sangre, que la abuela de Eladio había sido curandera o algo peor. Pero nada de eso podía ser probado, y en aquella época lo no dicho valía más que 1000 certezas. Mientras tanto, la familia seguía con su vida, asistiendo a bailes, recibiendo visitas de aristócratas de Madrid, cuidando su imagen como una escultura que jamás debía agrietarse. Sin embargo, algo empezaba a cambiar. Una tensión invisible flotaba en el aire del mirador. Las plantas del jardín morían más rápido, los caballos relinchaban por las noches. Y en los ojos de Inés comenzaba a aparecer una sombra, como si sus sueños se llenaran de figuras que nadie más podía ver. Aún así, la familia fingía normalidad. La sonrisa se mantenía, los trajes se planchaban, las cartas se enviaban. Nadie se atrevía a nombrar el silencio que crecía dentro de esas paredes, pero los cimientos de la casa Domínguez ya no eran sólidos. Había grietas en los pasillos, tanto físicas como espirituales, y aunque nadie quería verlo, el destino ya había comenzado su marcha. La historia no había hecho más que empezar. La mañana que cambió todo comenzó con una carta lacrada, entregada en manos del propio don Eladio. Venía desde Zaragoza, escrita con caligrafía antigua y olor a humedad. El sobre estaba dirigido al señor Eladio Domínguez, custodio del apellido y protector de la sangre. Eladio frunció el ceño al leer ese título, pero no comentó nada a su familia. La misiva era breve, formal, pero cargada de un tono extraño. Un pariente lejano, un tío soltero y sin descendencia, había fallecido en circunstancias no esclarecidas. En su testamento, dejaba como único heredero a Eladio, junto con una propiedad ubicada en las montañas de Huesca, una antigua mina de hierro clausurada hacía más de 30 años. Sin demora, Eladio organizó el viaje. Lo acompañaron 2 empleados de confianza. Al llegar encontraron la mina cerrada con cadenas y la pequeña cabaña de vigilancia cubierta por maleza. El ambiente era opresivo. No había viento ni canto de aves, solo silencio. Dentro de la cabaña, entre papeles rotos y muebles deshechos, hallaron un cuaderno de cuero, cubierto de polvo. Era el diario de uno de los últimos trabajadores del lugar. Las primeras páginas hablaban de turnos largos, accidentes y quejas por el pago. Pero luego el tono cambiaba, se tornaba delirante. Las últimas frases eran ilegibles, como si la mano que las escribió temblara. Sin embargo, en la contraportada había un dibujo grabado con fuerza, un círculo dividido en triángulos, rodeado por símbolos que Eladio no pudo descifrar. A pesar del mal presentimiento, ordenó trasladar todos los documentos y pertenencias de valor a su hacienda. La mina fue registrada brevemente por sus hombres, pero no se encontraron vetas útiles. Eladio pensó en vender el terreno. No lo sabía aún, pero ya era tarde. Días después de su regreso, empezaron los susurros. Primero fue en la biblioteca. La criada Antonia aseguró haber escuchado una voz masculina repitiendo la palabra «devuelve», justo antes de que una de las estanterías se derrumbara sin razón aparente. Emilia, más escéptica, atribuyó el incidente a la tensión, pero la sensación de intranquilidad comenzó a expandirse como un veneno invisible. Isidro, que mostraba un entusiasmo inusual por los documentos traídos desde la mina, pasó horas encerrado en el despacho. Dibujaba los símbolos del diario en hojas nuevas, como si intentara memorizarlos. Incluso los talló en la madera de su escritorio. Cuando Emilia lo descubrió, lo reprendió. Pero él no contestó, solo la miró fijamente con una expresión que ella jamás le había visto. Mientras tanto, Inés empeoraba. Sus noches se llenaron de pesadillas. Se despertaba gritando, empapada en sudor, afirmando haber visto ojos sin cara dentro de su armario. El médico de la familia, desconcertado, no hallaba explicación física. Le recetó tónicas y descanso. Nada funcionaba. La fiebre subía sin causa aparente, y a veces su piel mostraba marcas finas como arañazos que nadie sabía de dónde venían.
Un día, mientras limpiaba el salón principal, la doncella Clara encontró algo extraño. Debajo de una alfombra, justo al centro del piso de mármol, había una marca similar al símbolo del diario. Estaba tallada profundamente, como si llevara décadas allí. Nadie en la familia recordaba haberla visto antes. Eladio, visiblemente molesto, ordenó cubrirla de inmediato. Pero durante la noche, Clara desapareció. Salió del cuarto de servicio, según dijeron los demás criados, a buscar agua. Nunca volvió. La búsqueda se extendió por días, pero no hubo rastro alguno. Solo se encontró su rosario, colgando del portón trasero de la hacienda. Mientras tanto, los caballos comenzaron a inquietarse. Se negaban a cruzar ciertas zonas del establo. Uno de ellos, un alazán joven, se lanzó de golpe contra una pared, muriendo al instante. El veterinario no supo explicar el comportamiento. Inés dejó de comer. Murmuraba en sueños. Una noche Emilia la encontró de pie junto a la ventana, con los ojos abiertos pero vacíos. Repetía una frase en voz baja. No debía abrirse, no debía salir. Los sirvientes comenzaron a renunciar. Uno a uno, alegaban problemas familiares, oportunidades en otras casas, o simplemente se marchaban sin dar explicaciones. La hacienda se fue quedando en silencio. Eladio minimizaba la situación, asegurando que todo era coincidencia, invención, superstición, pero su rostro mostraba grietas. Dormía mal. Su piel perdía color. La tensión lo envolvía como una niebla invisible. En el despacho, Isidro encontró un compartimento oculto dentro de uno de los cajones heredados. Contenía papeles aún más antiguos, dibujos de figuras humanas sin rostro, rituales marcados con tinta roja, advertencias sobre el vacío bajo la roca. Y en el fondo una nota manuscrita, apenas legible. No lo despiertes, no lo nombres, no lo mires. La familia Domínguez había heredado más que una mina. Había heredado un legado oscuro, olvidado por la historia, y lo que dormía en las entrañas de esa tierra ya comenzaba a abrir los ojos. Fue una tarde calurosa de julio cuando Isidro decidió explorar el jardín trasero, el área más olvidada del mirador del valle. A pesar del descuido y la maleza alta, algo lo impulsó a adentrarse entre los arbustos. No era curiosidad, era necesidad. Desde que regresaron de la mina, una especie de zumbido sordo resonaba en su mente, como si lo llamaran desde un lugar muy antiguo. Al llegar al rincón más alejado, cerca del muro cubierto de hiedra, vio algo inusual. Una sección del terreno parecía más hundida, como si hubiera sido removida recientemente. Tomó una pala y empezó a cavar. La tierra cedió con facilidad, y pronto encontró una caja de madera negra, sellada con clavos oxidados. No tenía cerradura. La abrió con esfuerzo, sintiendo una descarga eléctrica recorrerle los dedos. Dentro descansaba una esfera de obsidiana del tamaño de una manzana. Su superficie era lisa, pero al mirarla de cerca, se podían distinguir símbolos grabados en espiral. No parecía una piedra cualquiera. Estaba tibia al tacto. Vibraba levemente, como si tuviera un pulso. Isidro la sostuvo por varios minutos, fascinado. No podía apartar los ojos. En su interior creyó ver movimiento. Algo giraba lentamente, como humo atrapado dentro del cristal. Sin saber por qué, la llevó a su habitación y la colocó sobre su escritorio, envuelta en un pañuelo. Esa noche soñó con túneles, pasadizos interminables y voces que cantaban en una lengua sin sentido. Despertó empapado, con la imagen de una figura sin rostro grabada en su mente. En el aire de su cuarto flotaba un olor metálico, como sangre oxidada. Desde aquel día, Isidro cambió. Sus palabras eran más cortantes, sus gestos más precisos. Comenzó a escribir compulsivamente en hojas sueltas, repitiendo los mismos símbolos una y otra vez. Apenas salía de su cuarto. Evitaba el contacto visual con su madre y no hablaba con Inés. Su presencia imponía un silencio incómodo en cualquier habitación. Emilia fue la primera en notar el cambio. Intentó acercarse, preguntarle por su salud, por sus pensamientos, pero él
solo respondió con una sonrisa forzada. «Estoy más despierto que nunca, madre». Eladio, aunque menos perceptivo en asuntos emocionales, también lo observaba con recelo. Isidro lo corregía durante las reuniones familiares, lo interrumpía, se comportaba como si ya fuera el amo de la casa. Una noche, durante la cena, al discutir sobre la herencia de las tierras del norte, Isidro golpeó la mesa y dijo con voz grave: «Ya no necesitamos eso. Lo que verdaderamente importa está aquí». Los criados empezaron a murmurar. Decían que habían visto a Isidro hablando solo en los pasillos, que a veces sus ojos brillaban en la oscuridad, que su sombra no siempre se movía igual que él. En uno de sus arrebatos rompió todos los espejos de su habitación. Dijo que lo observaban, que mostraban cosas que no debía ver. Una mañana, la esfera desapareció. Isidro la había escondido en un compartimiento secreto, dentro del armario de su abuelo, junto con libros que nadie sabía que existían, textos en latín, hojas sueltas con oraciones incompletas, dibujos de cuerpos sin cabeza. Comenzó a llevar la esfera consigo. En el bolsillo, bajo la camisa, como un talismán. Decía que le traía claridad, que lo guiaba. Pero cada vez que la tocaba, su piel se volvía más pálida y sus uñas más oscuras. Inés, frágil y silenciosa, lo miraba con miedo. Una tarde, mientras Emilia le leía en voz baja, Inés murmuró algo que dejó a su madre helada. «Isidro ya no es Isidro». Él dejó la puerta abierta. Las plantas del jardín comenzaron a marchitarse a un ritmo anormal. El agua del pozo adquirió un sabor extraño. Los perros del pueblo aullaban en dirección a la hacienda durante las madrugadas. Eladio, aún aferrado a su lógica, desestimó todo. Pero cuando entró al cuarto de su hijo y vio los símbolos tallados en las paredes, las mismas formas que aparecían en los documentos de la mina, algo en su interior se quebró. Isidro estaba parado frente al ventanal, con la esfera en la mano, susurrando algo ininteligible. No se giró al oír a su padre. Solo levantó la cabeza, con una expresión ausente, y dijo: «Pronto entenderás. Lo que era nuestro ha regresado». Esa noche los cuadros del pasillo cayeron al suelo al mismo tiempo. Las ventanas vibraron, aunque no había viento. Y en la cocina, los cuchillos aparecieron clavados en forma de estrella sobre la mesa. El silencio se apoderó de la casa. La esfera, aún envuelta en sombras, giraba lentamente sobre sí misma, y sus símbolos, antes grabados, ahora brillaban con una luz oscura. Fue en el desván, mientras buscaba mantas para el invierno, que Emilia encontró una pequeña caja de madera, oculta detrás de baúles polvorientos. No recordaba haberla visto antes. Estaba sellada con cera negra y una cinta raída. Al romper el sello, un leve aroma a incienso antiguo escapó al aire. Dentro había un solo documento, un pergamino enrollado, firmado con tinta roja. Lo extendió con cuidado sobre la mesa de costura. El texto estaba en castellano antiguo, con frases en latín entrelazadas. Tardó varios minutos en entender el sentido del mensaje. Era un contrato. Fechado en 1726, firmado por un antepasado lejano de los Domínguez, un tal Rodrigo Domínguez de Alvarado, Miss. El documento hablaba de un pacto de sangre, con una entidad ancestral, a cambio de prosperidad, protección y larga descendencia. El acuerdo exigía una vigilia cada siglo, una ofrenda voluntaria y el resguardo del sello oscuro hasta el día del despertar. Emilia tembló. El apellido, la letra, la forma en que se hablaba del legado familiar, todo coincidía con los discursos que Eladio solía pronunciar en la mesa. Pero ahora cobraban un significado siniestro. Algo se había sellado siglos atrás, algo que nunca debió ser removido. Sin contarle a su esposo, guardó el contrato en su chal, tomó el carruaje y se dirigió al pueblo. Allí pidió hablar con María Teresa, la curandera, una mujer a la que muchos consideraban loca, pero que en silencio atendía a aquellos que buscaban respuestas que los médicos no sabían dar. Al mostrarle el pergamino, María Teresa se puso pálida. Lo leyó en silencio,
Se santiguó 3 veces y luego alzó los ojos hacia Emilia. «Este no es un pacto cualquiera», dijo con voz rasposa. «Esto es un lazo con algo que no pertenece a este mundo, algo que duerme bajo tierra, pero que responde al llamado de la sangre». Emilia intentó no temblar, pero no lo logró. La curandera le sirvió un té oscuro y continuó. «¿Dónde está la ofrenda?», preguntó. «¿Qué ofrenda?». «Siempre hay una. El acuerdo se mantiene mientras se cumplan las condiciones. Si uno de los descendientes despierta el sello y no hay entrega, el pacto se cobra a su modo». Emilia pensó en Isidro, en la esfera, en las sombras que parecían observar desde las esquinas. Quiso contarle más, pero la voz se le atoró en la garganta. María Teresa le entregó una pequeña bolsa de tela y un frasco con aceite. «Esto no detendrá lo que viene, pero puede retrasarlo. Colócalo en los marcos de las puertas, y si oyes tu nombre desde la oscuridad, no respondas». Emilia volvió a casa con el corazón encogido. Esa noche, sin decir nada a nadie, ungió las puertas del cuarto de Inés y colocó la bolsa debajo de su almohada. No durmió. Se quedó junto a su hija toda la noche rezando en silencio. Eladio, por su parte, estaba cada vez más irritable. Había empezado a hablar solo, a gritarle a los criados por detalles mínimos. Su piel tenía un tono grisáceo, sus ojos parecían más hundidos. Algo lo carcomía desde dentro. Intentó convencer a Isidro de dejar de estudiar los símbolos, de quemar los papeles. Pero su hijo solo respondió: «Tú firmaste este destino aunque no lo recuerdes». Eladio lo abofeteó. Fue la primera vez que levantó la mano contra su hijo. Isidro no reaccionó. Solo sonrió con una serenidad que helaba la sangre. Esa misma noche, Eladio bajó a la biblioteca, decidido a destruir todos los documentos relacionados con la mina. Pero al llegar, la puerta estaba abierta, el interior desordenado, y sobre la mesa, la esfera, vibrando, rodeada de cera derretida y cenizas. Al intentar tocarla, una descarga lo lanzó contra la pared. En el piso logró ver las palabras escritas con tiza roja alrededor del objeto. «La sangre llama. El ciclo comienza. No hay retorno». Eladio no mencionó nada al día siguiente. Fingió normalidad, pero sus manos temblaban. Evitaba mirar a su esposa a los ojos. Sabía que algo había escapado de su control. Los sirvientes restantes se marcharon en silencio. Ni una despedida, solo ausencia. La hacienda, antes llena de movimiento, era ahora un cascarón vacío. Solo quedaban los 4, Eladio, Emilia, Isidro e Inés, y entre ellos, el pacto no cumplido. Emilia observaba a su esposo desde el comedor. Ya no lo reconocía. El hombre que construyó su imperio se había convertido en un espectro, prisionero de su propio apellido. Y en la sala contigua, Isidro hablaba en voz baja, como si conversara con alguien invisible. Lo peor, pensó Emilia, no era lo que habían heredado. Lo peor era que aún faltaba lo más oscuro por despertar. Inés ya no hablaba con claridad. Sus palabras eran trozos rotos de pensamientos, frases que se desvanecían entre suspiros. A veces murmuraba nombres que nadie reconocía. Otras veces se quedaba mirando un punto fijo en la pared durante horas, como si allí se proyectaran escenas invisibles. Las fiebres regresaron con más fuerza, pero esta vez no eran solo sudoraciones o temblores. Su cuerpo se arqueaba en medio de la noche, sus ojos giraban hacia arriba, y su voz adquiría un tono que no era el suyo. Emilia, desesperada, intentó buscar al médico nuevamente, pero él se negó a regresar. Dijo que no podía tratar lo que no comprendía. Inés, aún débil, comenzó a dibujar. Utilizaba carbón, restos de tiza, incluso ceniza de la chimenea. En hojas sueltas, en las paredes de su habitación, en los márgenes de sus libros, las imágenes eran perturbadoras. Figuras encapuchadas, árboles retorcidos, bocas abiertas en gritos sin rostro. Y en el centro de todo, una niña que parecía ella misma, tendida en el suelo rodeada por un círculo de símbolos. Emilia, al ver los dibujos,
sintió un nudo en el pecho. Intentó quitarlos, quemarlos, esconderlos, pero cada vez que lo hacía, Inés los volvía a trazar como si no pudiera evitarlo. Mientras tanto, la relación entre Emilia y Eladio se rompía a pasos agigantados. Ya no dormían juntos, apenas se dirigían la palabra. Él pasaba las noches encerrado en el despacho, con las cortinas cerradas y una lámpara encendida hasta el amanecer. Emilia sospechaba que no dormía, que vigilaba algo o a alguien. Isidro, por su parte, se volvía cada vez más impredecible. Una noche, durante la cena, interrumpió el silencio con una afirmación escalofriante. Inés ya no está sola en su cuerpo. Eladio lo fulminó con la mirada. Emilia se levantó sin decir palabra. Solo Inés, sentada con la cabeza baja, esbozó una sonrisa pálida. Al día siguiente, un espejo del corredor apareció estrellado. En su superficie rota con una sustancia marrón, alguien había escrito una frase: «No es ella, es la llave». Los animales del campo ya no se acercaban a la casa. Las aves que solían anidar en los árboles huyeron. Incluso el aire parecía más denso, como si costara respirar dentro del mirador del valle. Emilia intentó proteger a su hija con rezos, con amuletos, con oraciones aprendidas en la infancia. Pero todo parecía inútil. Inés tenía ojeras profundas, la piel traslúcida y sus pupilas dilatadas casi por completo. Cada tanto, decía cosas que ningún niño podría saber. Los cimientos están rotos. Debajo hay raíces negras. No fue él quien cavó. Fue ella quien se dejó encontrar. Una noche Emilia la encontró sentada en el suelo, con los ojos cerrados, recitando un cántico monótono. No era un idioma conocido, pero al entrar, Inés se detuvo, abrió los ojos y dijo: «La piedra canta, mamá. Dice que falta poco». Fue entonces cuando Emilia comprendió que no se trataba solo de una maldición familiar ni de un error del pasado. Algo más profundo, más antiguo, más vivo estaba en movimiento, algo que había usado a su hija como canal o como ofrenda. Empezó a llevar un diario, anotando cada cambio, cada palabra, cada símbolo. Intentaba encontrar un patrón, una solución, una salida. Pero todo parecía conducir al mismo punto, la esfera. Aunque no la veía desde hacía días, sentía su presencia. Como si su sombra se hubiera extendido a cada rincón de la casa. Eladio, por su parte, se refugiaba en el alcohol. Su orgullo se había convertido en paranoia. Revisaba puertas, cerraduras, gritaba órdenes a criados que ya no estaban. Una noche, encontró a Isidro observando a Inés mientras dormía. Lo empujó contra la pared y le gritó que se alejara de ella. «No toques a mi hija», bramó. «No es tuya», respondió Isidro con una calma insoportable. «Es del pacto. Siempre lo fue». Emilia escuchó la discusión desde la escalera. No dijo nada. Pero en ese momento supo que ya no había familia. Solo fragmentos, cuerpos ocupando un mismo espacio, unidos por un apellido corroído desde dentro. Los dibujos de Inés seguían apareciendo, más detallados, más oscuros. En uno de ellos, la niña se dibujó dentro de un ataúd, con los ojos abiertos, y en la tapa, un símbolo idéntico al de la esfera. Los días se hicieron más cortos, las noches más densas, y el silencio cada vez más profundo. Algo había despertado, y ya no había forma de hacerlo dormir otra vez. Eladio había pasado la noche entera sin dormir, sentado frente al fuego casi apagado de la chimenea del despacho. Su copa de brandy seguía llena. Ya no le encontraba sentido al alcohol, ni a las explicaciones racionales que durante toda su vida había defendido. Algo se quebraba dentro de él, algo que no entendía y que, en el fondo, temía haber heredado sin saberlo. Esa mañana, mientras revisaba una vieja cómoda que había pertenecido a su padre, encontró un compartimento oculto. Tras una tabla suelta en la parte inferior, apareció un cuaderno de cuero envejecido, con las iniciales ADD, grabadas en la tapa. Antonio Domínguez de la Torre, su abuelo. Eladio recordaba vagamente su figura,
un hombre reservado, de mirada inquieta, que murió en silencio dentro de su estudio, rodeado de libros. Su padre nunca hablaba de él. Decía que en sus últimos años había perdido la razón, que hablaba solo, que escribía símbolos en las paredes, que temía a su propia sombra. Con el diario en las manos, Eladio se sentó junto a la ventana y comenzó a leer. Las primeras páginas eran rutinarias, anotaciones sobre cultivos, cuentas de la hacienda, nombres de jornaleros. Pero pronto el tono cambiaba. Las palabras se volvían erráticas, los márgenes llenos de dibujos y las fechas se distorsionaban, como si el tiempo hubiese dejado de tener sentido. Hoy volvió la sombra. Esta vez no vino sola. Escucho pasos en el techo por las noches. Emilia no los oye. Dice que es mi mente cansada, pero yo sé que no estoy solo. Eladio pasó las páginas con manos temblorosas. Reconocía los nombres, los lugares, su abuela, su tío, la mención de un pozo tapiado detrás del establo que nadie usaba desde hacía décadas. No debía abrir el compartimento. Allí estaba la piedra. Pensé que era solo un objeto, pero la sentí vibrar. Desde entonces, sueño con pasillos infinitos y gritos de niños que no existen. Intenté destruirla, la arrojé al río, la enterré bajo sal. Siempre vuelve, siempre sabe dónde estoy. Eladio sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Las descripciones coincidían con la esfera que ahora dominaba la mente de Isidro, la misma que había sido desenterrada. La misma que parecía absorber todo lo que tocaba. Me habló en sueños, prometió protegernos, prometió prosperidad, pero cada promesa tiene un precio, y ya no tengo más que ofrecer. Emilia no debe saberlo. El niño ya no es el mismo. Tiene ojos oscuros cuando cree que no lo miro, y la niña canta canciones que nadie le enseñó. Eladio dejó de leer por un momento. Sentía náuseas. Su abuelo había pasado por lo mismo, había visto lo mismo, y había callado. El pacto no se rompe, se hereda, se alimenta, y cuando no se alimenta, se cobra con los huesos del linaje. Cerró el cuaderno con brusquedad. Miró hacia el jardín seco a través de la ventana. La bruma matinal parecía más espesa que nunca. Los árboles estaban inmóviles. Y por un segundo juró haber visto una figura entre las ramas, una figura sin rostro. Subió las escaleras y fue directo al cuarto de Isidro. La puerta estaba entreabierta. Dentro, su hijo dormía sentado, con la esfera entre las manos, murmurando palabras en voz baja. Una letanía que se repetía como un rezo antiguo. Eladio se acercó, sintiendo que cada paso le pesaba como plomo. No sabía qué decir. No sabía qué parte de ese muchacho seguía siendo su hijo. Solo logró susurrar. ¿Tú sabías del diario? Isidro abrió los ojos, sin sorpresa, como si ya esperara la pregunta. Siempre estuvo aquí. Solo hacía falta que lo leyeras. ¿Qué es lo que quiere? No quiere. Exige. ¿Y lo hará? ¿Con o sin tu permiso? Eladio retrocedió. Cerró la puerta. Bajó a la biblioteca. Encendió todas las lámparas. Colocó el diario sobre la mesa y lo volvió a leer desde el inicio, esta vez sin saltarse una palabra. Cada página lo sumía más en la certeza de que su linaje había estado condenado desde el inicio, que todo lo que construyó, protegió, defendió con tanto esfuerzo, no era más que una fachada, una ilusión sostenida sobre un abismo. Cuando lo invoquen de nuevo, no habrá amanecer, solo ojos, solo bocas, solo oscuridad. Las últimas líneas estaban escritas con desesperación, como si el autor hubiese comprendido que ya no quedaba nada por hacer. No lo despiertes, no lo nombres, no lo mires. Pero ya lo habían despertado, ya lo habían nombrado, y en lo más profundo de la casa ya lo estaban mirando de vuelta. Eladio insistió en que todo siguiera su curso. La normalidad debía imponerse. El apellido Domínguez no se manchaba con supersticiones ni rumores de pasillos. Fue él quien organizó la visita del fotógrafo, convencido de que un retrato familiar serviría para demostrar al mundo, y a sí mismo, que todo estaba bajo control.
Era una costumbre entre las familias aristocráticas de la época tener un retrato formal, con todos los miembros vestidos con sus mejores galas, inmortalizados en una escena de unidad. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos en la casa sabían que posar para esa foto era una farsa. El fotógrafo llegó desde Madrid. Un hombre joven, educado, que venía recomendado por conocidos del círculo social de Eladio. Se instaló en el salón principal con su equipo, ajustando lentes, calibrando la luz natural que entraba por los ventanales. Emilia vistió a Inés con un vestido blanco de encaje antiguo que había pertenecido a su abuela. La niña no protestó. Se dejó peinar en silencio. Su mirada estaba distante, como si observara algo más allá de las paredes. Isidro se puso un traje negro. No se miró al espejo. No lo necesitaba. Desde hacía días, parecía moverse con una seguridad casi inhumana, como si supiera cada paso antes de darlo. La sesión comenzó al mediodía. Eladio se sentó al centro con expresión grave. Emilia a su derecha, sosteniendo la mano de Inés. Isidro al otro lado de pie, con la espalda recta y la mirada fija en la lente. El fotógrafo les pidió que sonrieran. Fue entonces cuando Inés esbozó una ligera curva en los labios. No era una sonrisa feliz, era algo más. El disparo de la cámara selló el momento. Una imagen, 4 figuras, una casa antigua de fondo, la familia Domínguez congelada en el tiempo. Tras el retrato, el ambiente se alivianó momentáneamente. Eladio agradeció al fotógrafo, quien comenzó a guardar su equipo con rapidez. Dijo que revelaría la imagen en su habitación antes de partir para entregarla esa misma tarde. Horas después, lo encontraron sentado frente a la placa recién revelada con el rostro descompuesto. ¿Está todo bien?, preguntó Emilia. El fotógrafo no respondió de inmediato. Solo señaló la imagen. Allí, detrás de cada miembro de la familia, había una sombra, no una mancha, no un error técnico. Una figura oscura claramente delineada detrás de cada uno, más alta que ellos, sin rostro, con una silueta que parecía moverse levemente incluso sobre el papel estático. «Debe ser un defecto en la exposición», dijo finalmente intentando sonar convincente, pero su voz temblaba. Eladio, al ver la imagen, palideció. No dijo nada. Tomó la foto, la guardó en un cajón bajo llave y le pagó generosamente al joven, quien partió esa misma tarde alegando urgencia. A pesar del desconcierto, la noche llegó con una calma engañosa. La familia cenó junta por primera vez en semanas. La mesa estaba impecable. Velas encendidas, platos bien servidos. Emilia sirvió sopa de almendras y pan caliente. Inés comió en silencio. Isidro apenas probó bocado. Eladio habló de trivialidades. El clima, la economía, una carta pendiente para enviar a Madrid. Parecía una noche cualquiera, pero bajo la superficie todo estaba al borde del colapso. Emilia mantenía las manos juntas sobre el regazo, intentando no mostrar que temblaban. Observaba a su hija sin pestañear. El leve color en sus mejillas era nuevo. ¿Esperanza? ¿Engaño? Isidro no apartaba la vista de la lámpara del comedor. La esfera ya no estaba con él, pero actuaba como si aún la sintiera cerca. Eladio forzaba una sonrisa. Comentaba cosas banales, como si pudiera invocar normalidad a través de las palabras, pero por dentro sus pensamientos eran un torbellino. El diario de su abuelo, la esfera, las sombras en la fotografía. Nadie hablaba de lo evidente, nadie nombraba lo que todos sentían. Cuando se retiraron, el silencio fue absoluto. No hubo despedidas, no hubo rezos. Solo pasos suaves sobre madera antigua, puertas que se cerraban con suavidad, luces que se apagaban una a una. En el salón principal, la fotografía ya no estaba en el cajón. Apareció más tarde, en el pasillo del segundo piso, colgada en una pared donde antes había un espejo. Y esta vez, las sombras en la imagen eran más nítidas, más cercanas, como si se hubieran movido apenas un poco desde la última vez. La casa despertó con un silencio espeso. No había viento, ni canto de aves, ni ruidos de los criados.
porque ya no quedaba ninguno, solo los muros, inmóviles, y la sensación de que algo había cambiado para siempre. Fue Emilia quien abrió la puerta del cuarto de Inés esa mañana. Llevaba en las manos una taza con leche tibia como cada día. Empujó la madera lentamente, sin imaginar que lo que vería la marcaría por el resto de su vida. Inés yacía sobre la cama, de lado, con el cabello extendido como un abanico negro sobre la almohada, los ojos abiertos, muy abiertos, tan abiertos que parecía que su alma se hubiese ido a mitad de un grito. Su cuerpo estaba frío. Sus labios entreabiertos. No había sangre ni signos de lucha, solo la inmovilidad absoluta. Emilia soltó la taza. El sonido de la cerámica rompiéndose en el suelo pareció no perturbar a nadie, ni a Eladio, que llegó corriendo segundos después, ni a Isidro, que apareció desde el pasillo como si ya supiera lo que había ocurrido. Pero no fue la muerte en sí lo que provocó el verdadero pánico. Fue el símbolo. En la frente de Inés, tallado en la piel como con fuego, había aparecido el mismo emblema que habían visto en los textos antiguos, en los dibujos del diario del abuelo, en los sueños de Emilia, un círculo atravesado por una espiral ascendente, rodeado de pequeñas marcas que se movían levemente, como si respiraran. «No», susurró Emilia retrocediendo hasta chocar con la pared. «No puede ser». Isidro observó el cuerpo con una expresión difícil de descifrar. No era dolor, no era sorpresa, era contemplación, como si mirara una obra terminada, como si aquello fuera necesario. Eladio cayó de rodillas junto a la cama. Tomó la mano de su hija, pero ya no quedaba calor en ella. Lloró sin sonido. Las lágrimas corrían, pero su boca permanecía cerrada. Como si ya no pudiera pronunciar ni una palabra más. Emilia salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras, cruzó el salón, se arrodilló frente a la chimenea y comenzó a rezar con fuerza. Su voz temblaba, mezclada con sollozos, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como si esperara que algún Dios perdido tuviera piedad. Pero nadie respondió. Eladio pidió que el cuerpo fuera preparado. Aunque no sabía cómo ni por quién, ya no quedaban sirvientes, y nadie en el pueblo se atrevería a entrar en aquella casa. Fue entonces cuando encontraron el cuaderno de Inés. Estaba debajo de su almohada, envuelto en una tela blanca. En sus páginas, dibujos recientes, más precisos que nunca. En uno de ellos, la propia Inés aparecía acostada, tal como había muerto, con el símbolo en la frente. A su alrededor, 4 figuras oscuras, idénticas a las sombras de la fotografía, con los brazos extendidos sobre su cuerpo. En la última hoja, una frase escrita con letra temblorosa: «No se detendrán, ya saben mi nombre». Emilia no pudo contener el grito. Lo rasgó, lo rompió, lo arrojó al fuego. Pero las palabras ya estaban grabadas en su memoria. Esa tarde, mientras el sol caía sin fuerza sobre los vitrales, decidieron colocar el cuerpo en el salón principal, cubierto con una sábana de lino. Emilia se negó a encerrarla. Dijo que su hija no debía quedarse sola. Isidro desapareció por horas. Cuando regresó traía tierra en las botas y el rostro cubierto de sudor. No explicó dónde había estado. Solo se sentó en el piano y comenzó a tocar una melodía que nadie conocía. Era lenta, triste, repetitiva, un lamento sin nombre. Eladio lo observó en silencio. Por primera vez, sintió miedo verdadero de su propio hijo. Ya no era solo su frialdad o sus palabras. Era la sensación de que dentro de ese cuerpo ya no vivía el muchacho que alguna vez había conocido. Durante la noche, Emilia no durmió. Se sentó junto al cuerpo de Inés, sujetando su mano, susurrándole cuentos de infancia, canciones suaves, intentando aferrarse a una parte de ella que aún no se hubiese ido. Pero en algún momento, sin darse cuenta, se quedó dormida. Y al despertar, la sábana estaba manchada de algo negro, un líquido espeso, viscoso, que se filtraba desde los bordes del cuerpo. No era sangre, no tenía olor. Pero al tocarlo, Emilia sintió una punzada aguda en el pecho,
como si la sombra que había reclamado a su hija comenzara a arrastrarla también a ella. Gritó. Eladio subió corriendo. Al destapar el cuerpo, el símbolo había desaparecido. Solo quedaba piel lisa, como si nunca hubiese estado allí. Y entonces comprendieron algo aún más aterrador. El pacto no se había cerrado con la muerte de Inés. Apenas había comenzado. La noche cayó sobre el mirador del valle con un peso insoportable. Las nubes cubrieron la luna y ni una sola estrella se asomó. El viento se detuvo, el aire se volvió espeso, como si el mundo entero contuviera el aliento. En el interior de la casa el silencio ya no era paz, era amenaza. A las 11 en punto se escuchó el primer grito. Provenía de los establos. Era el mozo de cuadra, uno de los pocos sirvientes que quedaban y que había decidido quedarse por compasión hacia Emilia. Su cuerpo fue encontrado minutos después por Eladio, tendido junto al bebedero de los caballos. Su rostro estaba completamente blanco, los ojos abiertos en un gesto de horror absoluto. No tenía heridas, ninguna señal de violencia, solo terror. Como si hubiese visto algo tan insoportable que su corazón se detuvo. Emilia corrió por la casa buscando a Isidro. No estaba en su cuarto, ni en el despacho, ni en la biblioteca. Lo encontró finalmente en el sótano, arrodillado frente a la esfera, que flotaba a unos centímetros del suelo, girando lentamente sobre sí misma, envuelta en una bruma negra. «¿Qué hiciste?», gritó Emilia con la voz quebrada. «¿Qué hiciste con tu hermana?». Isidro se giró despacio. Su rostro estaba cubierto de sudor. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural. «Ella se ofreció», respondió. «Fue la llave. No hay otro camino». «¡La mataste!». «No la maté, la liberé. Lo que estaba dormido necesitaba una puerta». Y ella la abrió. La esfera emitió un zumbido agudo. La casa entera tembló. Desde los ventanales comenzaron a caer gotas gruesas. No de lluvia, de sangre. Eladio llegó en ese momento. Vio la escena y, sin dudarlo, tomó una vara de hierro de la pared y se lanzó sobre su hijo. Pero algo invisible lo detuvo en el aire, como si el propio espacio hubiera decidido rechazar la violencia. Fue arrojado con fuerza contra las escaleras. Su cabeza golpeó el primer peldaño y quedó inconsciente. La esfera descendió lentamente hasta posarse en el suelo, aún vibrando. De su interior emergió una silueta, no completamente humana, no completamente tangible. Era como una figura hecha de sombras densas envuelta en susurros. Emilia retrocedió, con lágrimas en los ojos. Isidro, de pie frente a la entidad, abrió los brazos como un sacerdote ante su Dios. «Heme aquí, como prometí. He entregado lo que era mío. Devuélveme lo que nos pertenece». La figura se disolvió en el aire, pero su rastro quedó grabado en las paredes, que comenzaron a rezumar una sustancia oscura. Los cuadros se torcieron, las velas se apagaron una por una. El mirador del valle dejó de ser un hogar. Era ahora un santuario de lo impensable. Esa misma noche, los últimos habitantes del pueblo que vivían cerca de la finca vieron una columna de luz negra alzarse desde la casa. Algunos hablaron de relámpagos invertidos, otros de lamentos que no venían de ninguna garganta humana. Uno por uno, quienes habían tenido contacto reciente con la familia Domínguez comenzaron a morir. El sacerdote que había negado la extremaunción para Inés fue hallado ahorcado en su sacristía, con una página del diario de Antonio Domínguez clavada en el pecho. La curandera María Teresa fue encontrada entre las ruinas de su cabaña, con el rostro cubierto de símbolos escritos con su propia sangre. Un mensajero que había llevado una carta desde la finca fue hallado en el bosque, con los ojos quemados y una palabra grabada en su lengua: despertado. Eladio despertó al amanecer. Sangraba de la frente. Buscó a Emilia, pero ella ya no estaba en el cuarto. Bajó tambaleando hasta el salón principal. Allí, sobre la alfombra, encontró a su esposa. Emilia estaba sentada, con la cabeza inclinada, las manos sobre el regazo. Frente a ella, la esfera, quieta, sin brillar. Al levantarle el rostro, Eladio vio que sus ojos estaban completamente negros,
como si lo último que hubiera visto hubiera sido suficiente para apagar toda luz en su interior. Entonces comprendió que ya no había vuelta atrás. La muerte de Inés no fue el fin, fue la apertura. El ciclo que su abuelo temió, el pacto que su ancestro firmó, la deuda que su hijo selló con sangre, todo estaba escrito, y todo se estaba cumpliendo. Eladio gritó, no para pedir ayuda, no para detener nada. Gritó porque por fin entendía, y ese entendimiento era peor que la locura. Eladio se arrastró por el pasillo como un hombre vencido. Sus pasos eran lentos, pesados, marcados por la sangre seca en su frente y la desesperación que se le había adherido al alma. Cada retrato de familia en las paredes parecía observarlo. Cada rincón del mirador del valle respiraba oscuridad. Encontró a Isidro en la biblioteca, de pie frente a la chimenea, sosteniendo el diario del abuelo con una mano y la esfera con la otra. A su alrededor el aire temblaba. No hacía frío ni calor. Era una temperatura nueva, antinatural. ¿Por qué?, preguntó Eladio sin gritar, sin exigir. ¿Por qué hiciste esto? Isidro no se volvió de inmediato. Hablaba como si recitara un texto ya aprendido. Porque tú no tuviste el valor, porque él, dijo levantando el diario, intentó esconder lo inevitable. Y porque alguien tenía que cumplir lo pactado. ¿Sacrificaste a tu hermana? No fue un sacrificio, fue una entrega. Ella lo supo desde siempre. Lo dibujó, lo soñó, lo aceptó. Eladio se acercó, tambaleante. La mataste. La liberé. Hubo un silencio espeso. Entonces, con un rugido que le brotó desde las entrañas, Eladio se abalanzó sobre su hijo, sin arma, sin fuerza, solo con el odio desesperado de un padre que ha perdido todo. Pero al tocarlo, sintió algo frío, sólido, como si Isidro ya no fuera carne, sino piedra. Una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás, estrellándolo contra los estantes. Libros cayeron, polvo se alzó en el aire. Eladio gimió, intentó levantarse, pero su pierna derecha no respondía. Isidro caminó hacia él con lentitud. Fuiste débil, padre. Preferiste ignorar las señales, esconder los textos, negar los símbolos. Creíste que el poder podía heredarse sin pagar su precio. No es poder, dijo Eladio entre dientes. Es maldición. Isidro sonrió. No hay diferencia, solo perspectiva. La esfera comenzó a girar sola. El suelo vibró. Las paredes exhalaron un susurro largo, como una respiración profunda que salía desde las entrañas de la casa. Nos ofrecieron todo, continuó Isidro. Fortuna, legado, dominio sobre generaciones. Solo pedían algo a cambio, algo pequeño, un alma cada 100 años, un pacto de vigilia. Y tú, como los demás, preferiste el silencio. Eladio escupió sangre. Te convertirás en monstruo. Ya lo soy, respondió Isidro sin titubear. Y en eso también me convertiste tú. La esfera se alzó sobre el aire, emitía un zumbido grave, constante. Eladio intentó gatear hacia la salida, pero las estanterías comenzaron a cerrarse. Los libros se deshacían en ceniza. Las ventanas se sellaban con una neblina negra. Isidro alzó los brazos. La esfera flotó sobre él, y sus ojos se volvieron completamente blancos. «Yo soy el cumplimiento», gritó. «Yo soy el heredero del pacto». Eladio lo miró por última vez. No vio a su hijo. Vio a una criatura desconocida, encarnación de todos los errores, de todas las mentiras, de todos los silencios. Y entonces, sin un solo sonido, sin un solo toque, fue arrastrado. Primero sus pies, luego sus piernas. Como si el suelo se abriera en forma de grietas invisibles, Eladio comenzó a deslizarse hacia atrás en dirección a la pared del fondo. Gritó. Intentó aferrarse al marco de una puerta, a una repisa, a un clavo suelto. Nada lo detenía. Emilia no estaba. Inés estaba muerta. Y su hijo era el verdugo. Los muros se abrieron con un crujido seco, revelando una cavidad oscura más allá del pasaje.
No era un túnel ni un cuarto, era vacío, puro y absoluto. Allí fue donde el cuerpo de Eladio desapareció, sin ruido, sin sangre, sin huella. Solo quedó su anillo de bodas caído sobre el suelo de madera. Isidro lo recogió, lo observó durante unos segundos, luego lo lanzó al fuego. El mirador del valle quedó en silencio. Ya no había resistencia, ya no quedaba nadie que pudiera oponerse. La sangre se había cobrado la sangre, y el ciclo, por fin, estaba completo. La esfera de obsidiana flotaba en el centro del salón, girando sin cesar. A su alrededor el aire vibraba con una densidad insoportable, como si toda la casa estuviera contenida dentro de un solo latido. El suelo crujía bajo un peso invisible. Las paredes sangraban lentamente, dejando correr una sustancia oscura que no tenía olor, pero que impregnaba el alma. Isidro estaba de pie, inmóvil, con los brazos extendidos hacia el objeto. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Rezaba, o invocaba, o ambas cosas. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era éxtasis, era devoción. La esfera se elevó más. Alcanzó el techo, lo atravesó sin tocarlo y comenzó a expandirse. No en tamaño, en presencia. Cada rincón del mirador del valle fue invadido por su sombra. Los muebles se deshicieron en polvo. Las alfombras se enrollaron solas y desaparecieron. Los cuadros ardieron en llamas silenciosas. Los rostros retratados en ellos se distorsionaron, se fundieron, se borraron como si nunca hubieran existido. Y entonces, la voz. No era una voz en sí misma, era un coro invertido, un rugido que venía desde dentro de cada objeto, de cada hueso, de cada rincón de la tierra bajo la casa, un sonido que quemaba la piel y deshacía la lógica. Isidro gritó de júbilo. «¡Estoy listo! ¡Llévame! ¡Hazme uno contigo!». La esfera se detuvo, bajó lentamente hasta quedar frente a su rostro. Giró una última vez. Los símbolos que la recubrían brillaron con un rojo intenso, como hierro al fuego. Y luego, el silencio. Por un instante que pareció eterno, todo quedó suspendido. El tiempo se rompió. Isidro abrió los ojos. En su interior, fuego. La esfera explotó en un destello negro que no iluminó sino que borró, y donde estuvo ya no había nada, solo ceniza. El cuerpo de Isidro se convirtió en polvo al instante. No hubo sangre, no hubo caída. Simplemente dejó de ser, sus ropas, sus huesos, su alma, todo absorbido por esa luz sin luz. En el centro del salón solo quedó su anillo familiar, rodando sobre la madera hasta detenerse frente a la chimenea vacía. La casa entera pareció suspirar, un último aliento. Emilia, en lo alto de la escalera, lo vio todo. No gritó, no huyó, descendió lentamente, como quien camina hacia el final de un sueño largo y doloroso. Se arrodilló donde su hijo había estado, recogió el anillo y lo apretó contra el pecho. El silencio se volvió absoluto. Incluso el viento dejó de soplar fuera. Las hojas de los árboles estaban quietas. El mundo se detuvo para observar la ruina de una familia que creyó ser eterna. Emilia miró en torno a sí. No quedaba nada, ni Eladio, ni Inés, ni Isidro, ni ella misma. Se levantó con dificultad, sus pasos marcados por la fatiga y la certeza de lo inevitable. Se dirigió a la habitación de su hija. Allí, en la cama aún tendida, sobre la almohada vacía, descansaba una última hoja de papel. No estaba allí antes. En ella, una sola frase escrita con una caligrafía que no era de Inés ni de Emilia, ni de nadie conocido. Lo que fue abierto no puede cerrarse. Lo que fue llamado ya está aquí. Emilia cerró los ojos. Por primera vez, no sintió miedo, solo una tristeza tan honda que parecía no tener fondo. Bajó nuevamente. Recorrió la casa, ahora reducida a una sombra de lo que fue. Las paredes comenzaron a agrietarse, el techo a vibrar. La estructura entera del mirador del valle gemía, como si supiera que su propósito había concluido.
No podía mantenerse en pie sin los cuerpos que la alimentaban. La oscuridad comenzó a descender del techo como una niebla viva. Tocaba los muebles y los devoraba, acariciaba los libros y los disolvía. Se deslizaba por las escaleras como un río sin cauce. Emilia se sentó en el salón, cruzó las manos sobre el regazo y esperó. La oscuridad la envolvió con suavidad. No gritó, no luchó, solo cerró los ojos y dejó que el olvido hiciera lo suyo. Cuando el sol salió aquella mañana no quedaba rastro del mirador del valle, ni ruinas, ni escombros. Solo una extensión de tierra seca, estéril, donde ni siquiera crecía la hierba, y en el centro, semienterrada entre piedras, una esfera negra, aún tibia, aún viva. El fotógrafo llegó a Madrid 3 días después de haber retratado a la familia Domínguez. Durante todo el viaje, evitó mirar la imagen más de lo necesario. Algo en aquella fotografía lo perturbaba de un modo que no sabía explicar. No era solo el hecho de que las sombras estuvieran ahí, era que parecían más vivas cada vez que las observaba. Se instaló en su taller, un espacio estrecho en el barrio de Chamberí, y guardó la placa original en una caja de metal, lejos de la luz. Pero por la noche no pudo resistirse. Necesitaba volver a verla, convencerse de que todo había sido un error técnico, una ilusión. Reveló una nueva copia. Cuando la sacó del líquido fijador, sus manos temblaron. Las sombras estaban allí como antes, pero esta vez más cercanas, más definidas. Una de ellas, la que se alzaba detrás de la niña, tenía una mano extendida. Era imposible, nada en la escena original sugería tal movimiento. Sin embargo, ahí estaba, nítido, imposible de negar. El fotógrafo, de nombre Manuel del Toro, intentó mantener la calma, cerró el laboratorio, quemó la copia recién hecha, y esa noche no durmió. Los días siguientes fueron aún peores. Escuchaba pasos en su taller cuando estaba solo, objetos que caían sin razón. La cámara comenzó a funcionar sola. Una madrugada despertó con la garganta reseca y encontró sobre su cama una copia más de la fotografía, recién revelada, sin haberla hecho él. La imagen mostraba la misma escena, pero sin la familia, solo las sombras. 4 figuras negras, completamente formadas mirando al lente. Intentó deshacerse de todo. Quemó la caja, rompió las placas, vendió su equipo y decidió abandonar la ciudad. Antes de irse, escribió una carta a su hermano menor, Ignacio, relatando los sucesos con una mezcla de desesperación y resignación. La carta terminaba con una frase escalofriante: «Si alguien vuelve a ver esta imagen, que sepa que ya no hay forma de escapar. Ellos me siguen, están aquí, al otro lado del cristal». Esa fue la última vez que alguien supo de Manuel del Toro. Ignacio denunció su desaparición una semana más tarde. La policía registró su taller y su habitación alquilada. No hallaron rastro del fotógrafo. Todo estaba en orden, salvo por un detalle. En la mesa del cuarto reposaba una sola fotografía. Era la imagen de la familia Domínguez, perfectamente conservada, pero con una inscripción que nadie recordaba haber visto antes en el reverso. Uno más. La investigación fue archivada meses después. Manuel fue declarado desaparecido sin causa conocida. Pero la fotografía no desapareció. Pasó de mano en mano, coleccionistas, historiadores, curiosos del ocultismo. En 1921 fue vendida en una subasta anónima a un coleccionista francés. En 1946 reapareció en Praga, en un archivo confiscado por la Gestapo. En 1973, una copia fue vista brevemente en una exposición de arte macabro en Londres. Y luego, nada, silencio, hasta que más de 100 años después, una caja sin remitente fue entregada a una tienda de antigüedades en Oaxaca. Dentro, entre mapas viejos y cartas rotas, estaba ella, la imagen original, sin marcas de tiempo, sin daños visibles, solo una hoja amarillenta, de bordes rectos, con tinta aún fresca en el reverso. Esta vez, la inscripción había cambiado. La sangre llama a la sangre.
Desde entonces comenzaron los susurros entre coleccionistas mexicanos. Alguien dijo haber visto la foto moverse. Otro, que al mirarla fijamente, escuchó un murmullo en su lengua materna. Un tercero, un joven estudiante de historia, la escaneó y afirmó que, al hacerlo, la imagen digital mostró un quinto rostro, escondido entre sombras. Días después, ese estudiante desapareció. El archivo del escaneo se corrompió, y la tienda donde la caja fue recibida cerró sin explicación. Pero lo más inquietante ocurrió semanas más tarde. Una copia de la foto, cuidadosamente empacada, fue entregada en una exposición de arte en la Ciudad de México, sin remitente, sin nombre, solo un sobre, y dentro una nota escrita a mano. No la mires mucho tiempo, no la mires nunca de noche, porque si ella te ve de vuelta, ya es tarde. La imagen sigue viajando. Nadie sabe cuántas copias existen. Nadie sabe quién la envía, solo que desde el día que fue tomada, todos los que han posado sus ojos sobre ella, tarde o temprano desaparecen, y una nueva palabra aparece al reverso, siempre la misma. Uno más. Eduardo del Toro nunca conoció a su tatarabuelo. Su nombre solo le sonaba por una vieja historia que su abuelo contaba en tono bajo, como si mencionar ciertos apellidos pudiera despertar algo adormecido. Pero nunca creyó en leyendas familiares. Era un hombre práctico, profesor de historia en una universidad de Oaxaca, especializado en archivos olvidados y correspondencia antigua. Un día cualquiera, recibió un paquete sin remitente. Dentro varios documentos deteriorados, recortes de periódicos y una nota escrita a mano. Pertenencias del archivo del Toro, para revisión académica. No reconoció la letra. No había firma. Entre las hojas encontró una fotografía cuidadosamente protegida por papel de arroz. Al abrirla, algo en su estómago se contrajo sin explicación. Era la imagen en blanco y negro de una familia aristocrática frente a una mansión. 3 adultos y una niña, todos sonriendo, y detrás de ellos, sombras. Al principio creyó que se trataba de una mancha en la placa, pero al mirarla de cerca notó los contornos. No eran errores técnicos, eran figuras, formas humanas, oscuras, demasiado nítidas. Levantó la foto para verla contra la luz. Al hacerlo algo cayó del papel, una hoja doblada, con letras en tinta deslavada. Ya saben que la tienes. Guardó todo con rapidez. Racionalizó el miedo. Pensó que alguien intentaba jugarle una broma. Esa noche, los objetos de su casa comenzaron a moverse ligeramente. Marcos torcidos, libros que caían sin causa, puertas que se cerraban solas, pero lo peor eran los espejos. Uno por uno comenzaron a empañarse, incluso los que no estaban cerca de vapor. En todos apareció la misma figura, una silueta parada detrás de él, siempre fuera de foco, pero presente. Y en el centro del espejo, un símbolo dibujado con el vaho, un círculo atravesado por una espiral. Intentó limpiar el cristal. Al hacerlo, su mano se cubrió de una sustancia oscura, pegajosa, que no salía con agua. Esa noche durmió con las luces encendidas. A la mañana siguiente, encontró la fotografía colocada sobre su escritorio, aunque la había dejado guardada en una caja fuerte. Al reverso, había una nueva inscripción, no escrita a mano, grabada en la propia fibra del papel. La sangre no olvida, el nombre llama. Buscó respuestas en los archivos familiares. Releyó cartas antiguas. Halló por fin un documento firmado por un tal Manuel del Toro, fechada en 1884. La caligrafía coincidía con la nota que había recibido. Todo apuntaba a una conexión directa. Manuel era su antepasado, y la fotografía había regresado a la familia. Eduardo intentó deshacerse de ella. La arrojó a una fogata, pero no se quemó. El papel se ennegreció, sí, pero no ardió. Al día siguiente, reapareció intacta sobre su cama. Entonces empezó a soñar. Cada noche, una escena diferente. Una casa de piedra, pasillos interminables,
puertas que se abrían solas, y una voz que lo llamaba desde lo profundo de la tierra. En el sueño más reciente, una niña con un vestido blanco le entregaba la esfera de obsidiana. Se la colocaba en las manos, sin hablar. Solo lo miraba con una tristeza infinita. Despertó con las palmas negras, manchadas de un polvo que no reconocía. Los símbolos comenzaron a aparecer en sus libretas sin que los escribiera conscientemente. A veces despertaba con hojas cubiertas de garabatos que no recordaba haber escrito. Palabras en latín, nombres antiguos, fragmentos del diario de un tal Antonio Domínguez. El patrón era claro. La sombra había regresado, y lo había elegido a él. Intentó buscar ayuda, pero cada vez que hablaba del tema con alguien, ocurrían cosas extrañas. Una compañera de trabajo se accidentó tras ver la imagen en su celular. Un técnico de archivo perdió el conocimiento al tocar la hoja donde estaba la inscripción. Su vecino desapareció después de preguntarle sobre los símbolos en su espejo. La maldición ya no estaba contenida a una familia, a una casa, a un siglo. Se había trasladado al presente. Eduardo comenzó a grabar lo que ocurría, con la esperanza de dejar un testimonio, pero cada vez que reproducía las grabaciones, solo se escuchaba un zumbido bajo. En una de ellas, entre los ruidos, una voz susurraba algo en un idioma que no pudo traducir. Solo entendió una palabra. Regreso. Desde entonces ya no duerme más de 1 hora seguida. Tampoco sale de casa. Y en su pared, justo sobre su cama, apareció pintado con algo que parece ceniza. Un número, 15, como si fuera parte de una cuenta, como si el ciclo estuviera a punto de completarse. Hay quienes dicen que la historia de los Domínguez es solo eso, una leyenda. Una invención gótica nacida de supersticiones, rumores y viejas fotografías. Pero aquellos que han visto la imagen, que han soñado con los pasillos del Mirador del Valle, que han sentido el peso de una mirada desde el otro lado del espejo, saben que no es así. Eduardo del Toro desapareció hace 6 meses. Su apartamento fue hallado en perfecto orden, sin señales de violencia, sin rastros de salida. Solo su escritorio desordenado, lleno de apuntes incoherentes, símbolos antiguos y hojas escritas en idiomas que los peritos no pudieron identificar. Sobre su cama, una copia más de la fotografía. La misma familia, la misma sombra y una nueva inscripción. Ya somos 15. Desde entonces, el archivo digital donde guardaba su investigación ha corrompido cada equipo donde se intenta abrir. Los correos enviados desde su dirección llegan vacíos, y su nombre ya no aparece en los registros universitarios, como si nunca hubiera existido. En foros privados de Internet, coleccionistas y entusiastas del ocultismo han reportado avistamientos de la esfera. Algunos aseguran haberla visto en mercados de antigüedades, otros juran haberla soñado antes de que la imagen llegara a sus manos. Pero nadie la posee por mucho tiempo. Ella elige dónde estar. La esfera, la foto, los símbolos, todo forma parte del mismo ciclo, de la misma raíz, un pacto sellado por sangre, alimentado por generaciones y extendido a todo aquel que se atreva a mirar más de lo debido. Porque si algo nos enseña esta historia, es que los pactos no terminan con la muerte, ni con el olvido, se replican, se adaptan. Se esconden en objetos, en memorias, en imágenes aparentemente inofensivas, como una simple fotografía encontrada en una tienda cualquiera, una imagen donde todos sonríen, y al día siguiente, todos están muertos. Por eso, si has llegado hasta aquí, te pido una sola cosa: no busques la fotografía, no la compartas, no la imprimas, no la mires fijamente por mucho tiempo. Y si alguna vez la recibes por correo sin remitente, con una nota escrita a mano, quémala, no la abras. Porque si lo haces, si ves sus rostros, si sientes que alguien está justo detrás de ti mientras la observas, entonces ya es tarde. La sombra te ha elegido. Y la inscripción en el reverso, tarde o temprano, tendrá un nuevo número. Uno más, uno más, uno más. Antes de que esta historia termine, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna otra historia como esta. Activa la campanita
y únete a nuestra comunidad de exploradores del misterio. Y si te atreves, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora. Pero hazlo rápido, antes de que la esfera cambie de manos.